Cuida lo que está debajo. Eso era todo lo que decía la última carta, sin fecha, sin nombre, sin ninguna explicación, solo esas 4 palabras escritas con una letra temblorosa al fondo de un baúl oxidado que mi abuelo había encadenado con sus propias manos y guardado bajo llave por casi 20 años. Yo tenía 32 cuando lo abrí. Y todavía hoy, 5 décadas después, hay noches en que me despierto pensando en lo que había debajo de ese baúl y en por qué mi abuelo nunca quiso que nadie lo supiera. Era el verano de 1971. Hacía calor en el desierto de Chihuahua, de ese calor blanco y sin sombra que aplana todo. Mi tío Braulio había reunido a la familia para limpiar la casa del abuelo Evaristo, que había muerto 2 años antes. Llegamos ese lunes con la camioneta cargada de cajas, o la idea de terminar en 3 días y esa tristeza tranquila que tiene el trabajo de vaciar la casa de un muerto. Los primeros 2 días fueron normales. Empacamos ropa, bajamos santos de las paredes, envolvimos trastos. Mi prima Lucía lloraba cada rato, mi mamá trabajaba sin parar, que era su manera de no dejar que la tristeza le ganara. El tercer día llegamos al cuarto del fondo. El abuelo siempre lo tenía con llave. Desde que yo era chica y empecé a notar cosas, ese cuarto estaba cerrado. Nunca entraba nadie, ni los peones, ni las visitas, ni mis tíos. Una vez le pregunté, tendría como 10 años, qué había ahí adentro. Él me miró de esa manera suya, que no era enojada, pero tampoco era amable, y me dijo, herramientas viejas. Y cambió el tema. Herramientas viejas. Me quedé con esa respuesta durante 20 años sin poder contradecirla. La llave estaba en el cajón de su mesita de noche, grande y pesada, de las de antes. Mi tío la tomó sin decir nada. Yo lo seguí. No sé si por costumbre de ser la curiosa de la familia o porque algo en esa mañana me jalaba hacia ese lugar. La llave entró sin problema. El abuelo lo engrasaba, claramente. Era un hombre ordenado hasta en sus secretos. El cuarto era pequeño, más pequeño de lo que yo había imaginado todos esos años mirando la puerta desde afuera. Piso de tierra compacta, paredes de adobe sin pintar, una ventana angosta con los vidrios cubiertos de polvo y tela de araña. Y en el centro, ocupando casi todo el espacio, estaba el baúl. Era de lámina oscura con esquinas de metal remachadas y una cadena gruesa enrollada sobre la tapa, asegurada con un segundo candado. No había llave para ese. Buscamos en toda la casa y no apareció, como si el abuelo hubiera decidido que si alguien llegaba hasta ahí, tendría que entrar por las malas. Mi tío fue por las pinzas de la camioneta. Le tomó un rato porque la cadena estaba bien templada. Cuando el último eslabón cedió y cayó al piso de tierra, el sonido que hizo fue el de algo que se termina. La tapa chirrió, fuerte, como si se quejara. Adentro había una cobija de lana doblada encima de todo. Ya casi era polvo. Cuando mi tío la levantó, se deshizo entre sus manos. Y debajo estaban los sobres. Los conté después. 23. Todos escritos a mano, todos dirigidos al mismo destinatario, Evaristo Fuentes, mi abuelo. Los remitentes en su mayoría ya no se leían, la tinta corrida por el tiempo. Y entonces acomodé los que tenían fecha y empecé a leer el primero con la curiosidad de quien encuentra una carta de amor antigua. Pero a los pocos renglones, la curiosidad se me convirtió en algo completamente distinto. La carta la había escrito un hombre llamado Próspero Aldama, encargado del rancho Los Cedritos, a legua y media del rancho del abuelo, hacia el poniente. La letra era apretada, inclinada hacia la derecha, como si las palabras quisieran salir corriendo del papel. Empecé a leerla en voz baja, para mí, y luego, sin darme cuenta, empecé a leerla en voz alta. Mi tío se quedó quieto y me escuchó. Decía así: Don Evaristo, le escribo porque no sé a quién más decirle esto y necesito que alguien que conozca esta tierra me escuche. Llevo 3 semanas viviendo algo que no sé cómo explicar. No es miedo. O no es solo miedo, es otra cosa. Es como cuando uno sabe que algo está mal, pero no puede señalarlo con el dedo porque no está en ningún lugar concreto. Está en todo. El silencio llegó primero. En un rancho uno aprende a leer el mundo por los sonidos, los coyotes de madrugada, los pájaros al amanecer, el viento entre los nopales. Esos sonidos son el latido del lugar y desde una mañana de mediados de marzo ese latido paró, de golpe.
Me levanto antes del alba como siempre y salgo al corredor y lo que encuentro es un silencio tan completo, tan absoluto, que duele en los oídos. No el silencio de un día tranquilo, el silencio de un lugar que está conteniendo la respiración. El ganado se empezó a juntar solo en el corral. Yo no los arreo. Ellos solos se meten al anochecer y se quedan pegados en una esquina, sin moverse, sin comer, con los ojos fijos en algo que yo no puedo ver. Me pongo en el mismo ángulo que ellos. Trato de seguir la dirección de su mirada. No hay nada, solo tierra, cielo y los médanos a lo lejos. Los peones se fueron yendo uno a uno, cada uno con una razón diferente, pero yo veo en sus caras cuando se despiden que la razón que me dan no es la verdadera. Tienen la expresión de alguien que está huyendo y tiene la decencia de no decírmelo. Don Evaristo, usted lleva muchos años en esta tierra, más que yo. Si usted ha visto algo parecido alguna vez, le pido que me lo diga, porque yo ya no sé si lo que siento es real o si me está ganando el encierro. Próspero Aldama, Rancho Los Cedritos, abril de 1954. Doblé esa carta con cuidado y busqué la siguiente de la misma letra. Era de 2 semanas después, y Próspero ya no escribía desde el rancho. La escribía desde el pueblo. Don Evaristo, me fui. Sé que usted quizás piense que soy cobarde y acepto ese juicio, pero lo que pasó la última noche que estuve ahí no lo puedo guardar solo. Eran como las 2 de la mañana cuando me desperté. No con el despertar lento de siempre, de un solo golpe con el cuerpo tenso y la mente clara, como si alguien me hubiera jalado los pies. Había luna llena esa semana. La luz entraba por la ventana del cuarto y lo iluminaba todo con esa claridad blanca que la luna llena tiene, sin sombras, como luz de mediodía, pero fría. En la ventana había algo. No adentro del cuarto, afuera, al otro lado del vidrio, a la altura de la cara de un hombre parado, pero el cuarto está levantado del suelo casi 1 metro, así que para estar a esa altura tenía que ser muy alto o tenía que estar en algo que yo no podía ver. No voy a describir lo que vi, no porque no lo recuerde, lo recuerdo perfectamente. No lo voy a describir porque si lo escribo en papel va a parecer que exagero o que estaba soñando, y no estaba soñando. Solo voy a decirle esto: lo que me miraba desde esa ventana no tenía ojos que yo reconociera. No digo que no tuviera ojos, digo que los ojos que tenía no eran ojos como los que yo conozco. Y supe en ese momento, con la certeza que uno tiene solo en los momentos de verdadera claridad, que si me quedaba una noche más en ese rancho, no iba a poder levantarme por mis propios pies. Desperté al muchacho que dormía en el cuarto de al lado. Le dije que se vistiera. Salimos por la puerta de atrás sin encender nada y caminamos al pueblo en la oscuridad. Llegamos cuando el cielo apenas empezaba a aclarar. El muchacho nunca me preguntó qué habíamos visto, como si él también lo supiera. Don Evaristo, tenga cuidado. Lo que yo viví no se sentía quieto, se sentía como algo que se mueve. Próspero Aldama. Cerré esa carta y me quedé un momento sin poder leer nada más. Mi tío Braulio, que había estado parado en la puerta del cuarto escuchándome, entró. Encendió un cigarro, aunque yo nunca lo había visto fumar dentro de casa, y me dijo: sigue leyendo. Mientras sacaba la tercera carta del sobre pensé, por primera vez desde que entramos al cuarto, en quién era mi abuelo Evaristo. No el hombre que yo conocí, callado y de mirada firme, sino el hombre que había recibido esas cartas, el hombre que alguien en 1954 buscó para contarle lo que no le podía contar a nadie más, porque eso era lo que estaba leyendo. En el fondo, la prueba de que mi abuelo era alguien que sabía cosas que los demás no sabían, que conocía esa tierra de una manera diferente. Y de pronto recordé algo que mi mamá me había dicho una vez, de pasada, sin darle importancia, que el abuelo Evaristo no había llegado a Chihuahua por casualidad, que alguien lo había mandado, que alguien le había dicho de joven que había tierra en ese desierto, que tenía cosas enterradas que necesitaban ser vigiladas, y que él, Evaristo, era el hombre para hacerlo. Yo había escuchado eso como se escuchan las cosas que uno no está listo para entender. Lo guardé en algún lugar del fondo y lo dejé ahí, pero ahí, en el piso de tierra de ese cuarto, con un sobre en la mano y otros 20 apilados frente a mí, ese recuerdo subió solo. Mi abuelo no era un ranchero que por casualidad vivía cerca de algo.
Mi abuelo había llegado ahí para cuidarlo, y eso explicaba muchas cosas que yo había notado desde chica, sin saber qué hacer con ellas. El cuarto con llave, sí, pero también esto. El abuelo Evaristo nunca se alejaba del rancho por más de 3 días seguidos. Nunca. Cuando había fiestas en el pueblo que duraban una semana, él iba 2 días y regresaba. Cuando mi mamá se casó, estuvo en la boda un día y a la mañana siguiente manejó de vuelta al rancho, aunque la celebración siguió 3 días más. Todo el mundo pensaba que era un hombre de pocas ganas para la fiesta, que prefería sus animales a la compañía, pero yo creo que no era eso. Yo creo que el abuelo Evaristo nunca se alejaba más de 3 días porque no podía, porque algo en él, alguna responsabilidad que había asumido desde joven y que nunca se sacudió, lo obligaba a regresar. A estar ahí, a seguir cuidando. Pensé en la clase de vida que eso significaba, nunca irse de verdad a ningún lugar, nunca perderse en otra ciudad, en otro estado, en otra versión de uno mismo, siempre con ese hilo invisible jalándote de vuelta al mismo punto del mapa, al mismo cuarto, a la misma losa. Pensé en si lo había elegido, si cuando ese hombre de Durango le dijo que era el indicado para ese trabajo, el abuelo Evaristo lo había pensado bien antes de aceptar. O si simplemente había dicho que sí de la manera en que la gente de antes decía que sí a las cosas importantes, sin mucho análisis, con una determinación tranquila que venía del instinto más que de la razón. Pensé en si alguna vez se había arrepentido. Y luego volví a las cartas, porque los muertos ya no me podían responder, pero los papeles sí tenían algo más que decirme. Las cartas que siguieron eran de personas distintas, un hombre llamado Celestino Barraza, de un rancho al norte, el padre Abundio Salcedo, cura del pueblo de Carretas, un comerciante de Jiménez, una mujer de quien solo quedaba una inicial, todos escribiendo a Evaristo Fuentes, todos contando variaciones del mismo relato, el silencio primero, siempre el silencio, pero en ninguna carta se lo describía igual, como si cada persona lo experimentara diferente, pero llegara al mismo punto de extrañeza. El padre Abundio escribía que habían llegado a su parroquia familias enteras de los ranchos de la región, no a misa, sino a quedarse, instaladas en los solares alrededor de la iglesia con sus bultos y sus animales como si no tuvieran a dónde volver, que cuando les preguntaba por qué habían salido esa noche y no la anterior, o todos llegaban al mismo punto, que algo los había despertado, no un sonido, no un movimiento, algo adentro, como si una mano invisible les pusiera la palma sobre el esternón y empujara, un aviso que no venía del mundo afuera, sino del cuerpo mismo. Y luego los animales, siempre los animales. La mujer de la inicial R escribía que sus gallinas, una madrugada, salieron del gallinero todas juntas y se pusieron en círculo en el patio, no en fila, no dispersas, círculo perfecto, mirando hacia afuera, quietas, sin cacarear, durante horas. Cuando el sol subió, rompieron el círculo y volvieron al gallinero como si nada, y que desde esa noche ninguna volvió a poner huevo. He pensado mucho en esa imagen a lo largo de los años, esas gallinas en círculo en la oscuridad del desierto, mirando hacia afuera como si protegieran algo que estaba en el centro, o como si lo que las asustaba viniera de todas direcciones a la vez y no hubiera manera de darle la espalda. Pero fue la carta de Celestino Barraza la que me hizo poner los papeles sobre el piso y quedarme quieta un buen rato. Celestino contaba lo mismo que los demás en los primeros párrafos: el silencio, el ganado encerrado, los peones que se iban, pero luego decía que hubo una noche, una sola, en que el silencio se rompió, no con un sonido normal, con una voz que venía de afuera, del lado del corral, y que hablaba en un idioma que él no reconocía. No español, no ninguna lengua indígena que hubiera escuchado antes, algo que sonaba como palabras pero que sus oídos no podían organizar en significado, como una conversación desde demasiado lejos. No puedes distinguir si son voces o es el viento. Decía que escuchó esa voz durante exactamente el tiempo que tardó en decir 3 oraciones completas, porque se puso a rezar desde el primer segundo que la escuchó. Cuando terminó la tercera oración, la voz se interrumpió, el silencio volvió,
y ya no volvió a romperse. Y al final de la carta, en letra más chica, apretada como agregada después, escribió esto: Don Evaristo. La voz dijo algo que entendí, solo una palabra de todo lo que habló, entendí, y esa palabra era su nombre. Cerré esa carta y la puse aparte de las demás. Mi tío me miró desde la puerta. Le dije que en un rato le contaba. Necesitaba un momento para que esa frase se acomodara. Una voz en el desierto, en un idioma que nadie reconoce, diciendo el nombre de mi abuelo. Tú que estás escuchándome ahora y que quizás creciste en el campo o conociste la vida de rancho, sabes que el desierto de Chihuahua no es un lugar callado. Tiene su propia música, sus propios ritmos, y cuando ese conjunto de sonidos se interrumpe de golpe, el cuerpo lo nota antes que la mente. Algo en uno se pone alerta, como si el instinto más viejo que tenemos como seres vivos reconociera que el mundo acaba de salirse de su carril. Seguía abriendo cartas. Había una que nunca pude atribuir a nadie, sin nombre, sin fecha, letra pequeña y muy uniforme, como de alguien que ha practicado para que su escritura no traicione lo que siente. Decía que lo que estaba pasando en esa región del desierto ya había pasado antes, que había registros, que en los años de la Revolución, cuando los caminos estaban llenos de gente y los pueblos sin ley, hubo en esa misma zona algo que los rancheros de entonces llamaron el Año del Silencio, que en ese año de silencio varias familias desaparecieron sin rastro, no muertas en combate, no huidas al norte, simplemente ausentes una mañana como si nunca hubieran existido. Casas en orden, trastos en su lugar, ropa tendida, comida en el fogón, sin familias, nunca. Y esa carta terminaba con algo que cambió todo lo que yo creía entender sobre lo que el abuelo guardaba. Decía: lo que usted tiene debajo no es la causa de todo esto, es la consecuencia. Es lo que quedó la última vez que alguien intentó cerrarlo y no pudo cerrarlo del todo, no la causa, la consecuencia. Me quedé con esa frase en la cabeza todo lo que siguió, porque si lo que había bajo la losa era la consecuencia de algo anterior, entonces el abuelo no estaba cuidando una amenaza, estaba cuidando una herida que alguien más había hecho mucho antes y que él había pasado su vida entera tratando de mantener cerrada. Eso fue lo que entendí ahí en el piso de tierra, con el sol ya bajando y la luz de la ventana polvosa volviéndose naranja. Y en ese momento, algo que siempre me había parecido raro del abuelo Evaristo encajó de una manera que nunca antes. Mi abuelo nunca se alejaba del rancho por más de 3 días seguidos. Nunca. Cuando había fiestas de una semana, él iba 2 días y regresaba. Cuando mi mamá se casó, estuvo en la boda un día y a la mañana siguiente se fue. Todo el mundo pensaba que era un hombre de pocas ganas para la fiesta, pero yo creo que no era eso, yo creo que no podía, que algo en él, alguna responsabilidad que había asumido desde joven y que nunca se sacudió, lo obligaba a volver, a estar ahí, a seguir cuidando. La última carta que abrí esa tarde era la que yo había leído primero, sin saber entonces que era la última, sin fecha, sin nombre. Solo 3 líneas con una letra diferente a todas las demás, más grande, más firme, como de alguien que ya no tiene miedo porque ya no le queda nada que perder. Evaristo, ya sé lo que es, ya sé de dónde viene, y sé que tú también lo sabes porque lo viste primero que todos nosotros. Cuida lo que está debajo. Cuida lo que está debajo. Mi tío Braulio y yo nos quedamos mucho tiempo en ese cuarto sin hablar. Mi mamá se asomó y nos vio ahí sentados en el piso de tierra con los papeles alrededor. Preguntó qué había pasado. Mi tío le dijo: nada, unos papeles viejos del papá. Y ella asintió y se fue. Esa fue la única mentira que le vi decir a mi tío Braulio en toda su vida. O entonces mi tío movió el baúl para sacarlo del cuarto, y debajo del baúl, bien encajada en el piso de tierra, había una losa de piedra, plana, de arenisca, del color de todo lo que hay en el desierto, sin agarradera, sin marca, sin ninguna señal de qué era ni por qué estaba ahí. Nos quedamos mirándola un momento. Mi tío dijo: no la tocamos. Hay cosas que el abuelo guardó porque así tenían que estar. Yo no dije nada, pero me quedé mirando esa piedra mucho tiempo antes de salir del cuarto y pensé en la frase de la carta sin nombre, que lo que había debajo no era la causa de nada,
Era lo que quedó de un intento fallido. Era una herida que sangra despacio y que alguien, generación tras generación, tiene que vigilar para que no se abra del todo. Guardé las cartas en una bolsa de tela y me las llevé al pueblo sin decírselo a nadie. Tenía la sensación de que esos papeles necesitaban estar con alguien que los leyera de verdad y no los quemara sin más. El baúl lo quemamos esa tarde en el patio. El olor a lámina y madera vieja ardiendo se mezcló con el olor a tierra seca del desierto. Y yo sentí, viendo el fuego, que algo que no tenía nombre respiraba diferente, no aliviado, diferente, como cuando un cuarto lleva mucho tiempo cerrado y de pronto alguien abre la puerta y ya hay salida. No supe qué hacer con ese pensamiento, así que lo guardé donde uno guarda las cosas que todavía no entiende. Pero hay algo que necesito contarles antes de seguir, algo que descubrí 12 años más tarde y que cambió la manera en que yo veía todo lo que había pasado ese día. Hasta ese momento yo creía que el secreto del abuelo era algo entre él y esa tierra, algo que empezó cuando él llegó y que terminó cuando él murió, pero no. El secreto no empezó con él y tampoco terminó cuando él se fue, y la persona que me lo explicó fue alguien que yo tenía frente a los ojos desde siempre y a quien nunca se me ocurrió preguntarle. Pasaron 12 años. Ahora bien, les voy a contar lo que pasó en esos 12 años y les aviso desde ahorita que lo que encontré fue peor que las cartas, porque las cartas eran el testimonio de personas que habían vivido algo y no entendían qué era. Lo que encontré en esos 12 años fue el testimonio de alguien que sí lo entendía y que había preferido no decirlo. Durante ese tiempo releí las cartas muchas veces. Las conocía de memoria. Había noches en que me despertaba a las 2 o las 3 de la mañana, no por pesadillas, sino simplemente despierta, con la mente despejada y esas palabras moviéndose solas. Cuida lo que está debajo. No la causa, la consecuencia. La voz dijo algo que entendí, y esa palabra era su nombre. Fui juntando piezas de información. Pregunté por el padre Abundio Salcedo. Había muerto en 1968, pero su sucesor en la parroquia de Carretas, un hombre joven que lo había conocido al final de su vida, me dijo que había sido un hombre muy respetado y muy perturbado en sus últimos años, que rezaba más de lo que era normal incluso para un cura, que cuando alguien iba a confesarse con él, a veces pasaban largos ratos sin que el padre Abundio dijera nada, como si estuviera escuchando algo que el penitente no había dicho, que en los últimos meses de su vida pedía que le dejaran la luz prendida en el cuarto mientras dormía, que cuando murió, un miércoles de madrugada, la lámpara de su cuarto explotó en el momento exacto en que su corazón paró. El sacristán que lo encontró dijo que todo estaba en absoluta oscuridad, que nunca en su vida había sentido una oscuridad tan completa como la de ese cuarto. Pregunté por Celestino Barraza. Había vendido su rancho al norte en 1955, el año siguiente a las cartas, y se había ido a Sonora con su familia. Nadie en la región volvió a saber de él. Un sobrino lejano al que encontré en el pueblo me dijo que Celestino murió en Hermosillo en algún momento de los años 70, que había vivido bien, que había tenido hijos y nietos, pero que desde el día que salió de Chihuahua no había vuelto a hablar del rancho con nadie de la familia, que sus hijos ni siquiera sabían bien de qué parte del estado era su padre. Como si hubiera borrado de su historia los años que pasó en el desierto. Pregunté por el rancho Los Cedritos, el de Próspero Aldama, abandonado desde 1954, nunca vuelto a ocupar. Las pocas personas que se habían acercado a él con los años decían que el lugar se sentía raro, que los animales no querían entrar, que había que jalarlos con fuerza para que pisaran el terreno del rancho y que en cuanto uno los soltaba se daban vuelta y salían trotando, que una vez un hombre de la región quiso instalarse ahí a vivir, que era un lugar sin costo y con corrales ya hechos, pero que a las 2 semanas se fue sin dar explicación, que cuando alguien del pueblo le preguntó por qué, el hombre respondió que el silencio de ese rancho no era silencio, que era otra cosa, pero lo que más me importaba era Próspero Aldama, el primero,
el que lo había vivido de más cerca, el que había descrito esa cosa en la ventana con una honestidad que todavía me pesaba en el pecho cuando releía sus cartas. En 1983 encontré su rastro por accidente. Estaba en Chihuahua capital por un asunto de trabajo y en una conversación de sobremesa mencioné el apellido Aldama de pasada. Una señora mayor que estaba en la mesa dijo que ella conocía a unos Aldama de la Sierra. Empecé a jalar el hilo. Me tomó 3 semanas y varias cartas llegar a la información que necesitaba. Próspero Aldama, para 1983, tenía 81 años y vivía con una de sus hijas en la ciudad de Chihuahua, en la colonia obrera. Fui a verlo un sábado por la mañana. Todo el camino en el camión pensé en lo que le iba a decir, en cómo se lo iba a explicar. Él llevaba 12 años cargando las cartas de ese hombre sin que él supiera que alguien las había leído, sin que supiera que alguien lo estaba buscando, que alguien del otro lado quería entender lo mismo que él había querido entender en 1954 y que nunca pudo. La hija de unos 50 años, cara seria y ojos desconfiados, me recibió en la puerta. Le expliqué que era nieta de Evaristo Fuentes, que su padre y mi abuelo se habían conocido en los años 50 y que quería platicar con él si estaba dispuesto. Me estudió un momento largo. Luego dijo: «Pásele, pero no lo canse. El corazón no le anda bien». Mientras esperaba en la sala noté algo. En el cuarto del fondo, cuya puerta estaba entreabierta, había una luz prendida en pleno mediodía de un día soleado. No una lamparita de noche, una lámpara grande de buró encendida sin razón aparente. Era una casa ordenada y sencilla, con muebles de los años 70, fotografías familiares en la pared, una imagen del Sagrado Corazón sobre la puerta de entrada. Cosas normales, pero esa luz en el cuarto del fondo no era normal. Cuando la hija de Próspero regresó no pude evitar preguntarle. Ella me miró un segundo y dijo con la naturalidad de quien ha explicado esto muchas veces a lo largo de muchos años: «Mi papá no duerme a oscuras, nunca, desde antes de que yo naciera, desde antes de que ella naciera». Si ella tenía como 50 años, Próspero Aldama llevaba más de medio siglo durmiendo con luz encendida. Más de 50 años pagando ese precio todas las noches por lo que vio en una ventana en el desierto de Chihuahua en 1954. Próspero Aldama estaba sentado en un sillón junto a la ventana, muy delgado, pelo blanco, en manos manchadas por el tiempo, pero ojos claros y vivos, de esos ojos que tienen los viejos que todavía están completamente presentes en el mundo. Me miró entrar y antes de que yo dijera nada preguntó: «¿Es usted de los Fuentes del rancho de Evaristo?». No como pregunta, como afirmación, como alguien que estaba esperando esa visita desde hace mucho tiempo y finalmente la ve llegar. Le dije que sí, le dije que había encontrado sus cartas. Se quedó callado un momento muy largo. Afuera pasó un camión y el ruido llenó el cuarto y se fue. Luego dijo con esa voz de los viejos que ha perdido fuerza pero no claridad: «Yo le escribí muchas cartas a su abuelo ese año». Y él me contestó solo una. Le pregunté qué decía esa carta. Otro silencio. Luego habló. La carta del abuelo Evaristo era corta. Decía que sabía de qué se trataba lo que Próspero había visto y sentido, aunque no lo iba a escribir en papel porque esas cosas no deben de quedar escritas, que lo que estaba pasando no era la primera vez que pasaba, que había pasado antes, muchos años antes, y que la última vez que pasó hubo personas que intentaron enfrentarlo y les fue muy mal, que lo mejor era esperar, que estas cosas llegan y se van, que lo que importaba era no tocar lo que no debía tocarse. Le pregunté a Próspero si eso lo había tranquilizado, recibir esa carta. Me miró y dijo: ¿A usted le tranquilizaría que alguien le dijera que lo que vio era real, que había pasado antes y que la última vez que alguien intentó hacer algo al respecto le fue muy mal? No, no me hubiera tranquilizado tampoco. Dijo que le escribió de vuelta, que necesitaba saber qué había debajo. Oh, que no podía dormir sin saberlo, que si había algo que él pudiera hacer estaba dispuesto, y que el abuelo Evaristo nunca contestó esa segunda carta. Nunca. Entonces me contó lo de la visita al rancho en el otoño del 54,
Cómo llegó, cómo tocó, cómo el abuelo abrió la puerta y sin saludar, sin preguntarle nada, le dijo: «Mejor regrese a su casa, Próspero, cuide a sus hijos». Y cerró la puerta. Parado frente a esa puerta cerrada en medio del desierto, Próspero tomó una decisión, que algunas preguntas no valían el precio de sus respuestas, que tenía hijos, que lo que le había pasado ya le había costado el rancho, el modo de vida y la paz para dormir, que no iba a costársele también la cordura. Se regresó, buscó trabajo de otra cosa y nunca volvió al desierto. O luego me dijo lo que me dejó fría. Su abuelo terminaba la carta diciéndole que él ya se había encargado de que lo que estaba debajo no pudiera salir y que mientras nadie lo moviera, ahí se iba a quedar. Las mismas 4 palabras de la carta sin firma, lo que estaba debajo. Le pregunté si sabía qué era. Negó con la cabeza. Dijo que esas palabras las leyó con una mezcla de alivio y de miedo que nunca se le fue. Alivio porque alguien más lo sabía. Miedo porque significaba que había algo real, que no había sido su imaginación. Le pregunté cómo había afectado su vida lo que vivió. Sonrió por primera vez desde que entré. Una sonrisa cansada de las que uno hace cuando ya no tiene mucho que ocultar. Me dijo que había pasado el resto de su vida durmiendo con luz, que nunca más había podido dormir en completa oscuridad, que su esposa nunca supo por qué y él nunca se lo explicó, que hay cosas que uno aprende a cargar sin ponerles nombre. Me preguntó si a alguien de los que están escuchando le pasa algo parecido, no con esto necesariamente, con cualquier cosa que vieron o sintieron de chicos en el campo o en la casa de algún abuelo, que guardaron sin decírselo a nadie porque saben que suena a locura, pero que en el propio pecho saben perfectamente que fue real. Le pregunté, al final, si se arrepentía de no haber insistido, de no haberle preguntado al abuelo cara a cara lo que no le decía en cartas. Próspero se quedó callado un buen rato. Luego dijo: «Me arrepiento de no haber entrado cuando él cerró la puerta, de haberme dado la vuelta, aunque no sé si hubiera sido más valiente o simplemente más tonto. Salí de esa casa con la confirmación de que el abuelo sabía, que no había guardado esas cartas por curiosidad ni por nostalgia. Las había guardado como se guardan los documentos importantes, como evidencia, como registro, como para que alguien, algún día, entendiera por qué existía una losa de piedra en el piso de un cuarto con llave. Esa misma noche llamé a mi mamá y cuando empecé a hablar, ella me interrumpió. Me dijo que ya sabía que había ido a ver al viejo Aldama. Me dijo que tenía algo que contarme, que había esperado mucho tiempo porque no sabía si era su lugar decírmelo, pero que ya estaba vieja y que las cosas que uno guarda de más acaban pudriéndose adentro. Quedamos de vernos. Fui un miércoles, café en su cocina, y fue entonces cuando me lo dijo todo, que el abuelo Evaristo no había llegado al desierto de Chihuahua por casualidad, que alguien lo había mandado, un hombre mayor de Durango, un conocido de quien nunca se supo el nombre completo. Le había dicho de joven que había tierra en ese desierto, que tenía cosas enterradas que necesitaban ser vigiladas, que no cualquiera podía hacer ese trabajo, que se necesitaba alguien con paciencia y sin miedo a la soledad, que él, Evaristo, era ese hombre. Mi mamá me lo contó como si fuera algo normal, como si llevar una vida entera vigilando algo enterrado en el desierto fuera una ocupación razonable. Le pregunté si sabía qué era lo que vigilaba. Me dijo que no, que nunca preguntó porque con su papá había preguntas que no se hacían. Le pregunté si le daba miedo saberlo. Se quedó callada, tomó su café y luego dijo: «Lo que me da miedo no es lo de abajo. Lo que me da miedo es que ya no hay nadie que lo cuide. Pero había algo más que no me había dicho nunca». Unos meses antes de morir, el abuelo Evaristo la había llamado aparte, solo a ella. Le había dicho que cuando él ya no estuviera, alguien tenía que seguir yendo al rancho de vez en cuando, no a vivir, solo a estar presente, a recordarle a lo que estaba debajo, que todavía había alguien arriba, que el trato seguía vigente. Le pregunté ¿qué trato? No lo sabía. El abuelo no explicó, solo dijo: «Un trato», y que ella, después de que murió, fue al rancho 3 veces en los 2 años siguientes, sola, sin decirle a nadie,
Entraba al cuarto del fondo, se paraba junto al baúl unos minutos y se iba, que nunca supo si servía de algo, pero lo hizo porque su papá se lo pidió. Le pregunté que por qué dejó de ir. Se quedó callada, tomó su café y luego me dijo, porque la tercera vez escuché algo que venía de abajo de la losa, no un golpe, algo mucho más quieto, algo que sonaba como alguien tratando de no hacer ruido, como alguien que sabe que lo están escuchando y por eso se cuida de ser muy silencioso. Y entendí que lo que mi papá había cuidado toda su vida no estaba dormido, estaba esperando, y que yo no era mi papá, que no tenía lo que él tenía para mantenerlo ahí, así que no volví. Eso fue en 1971, el mismo año que mi tío Braulio abrió el cuarto, el mismo año que quemamos el baúl en el patio esa tarde. Mi mamá no lo supo hasta después. Cuando se lo conté, se quedó callada un buen rato. Luego dijo, tal vez fue lo correcto. O tal vez lo que estaba ahí necesitaba esas cartas para quedarse quieto y ahora ya no las tiene. No he podido sacarme esa posibilidad de la cabeza desde entonces. Volví al rancho en 1987. La propiedad había cambiado de dueño, un criador de ganado de Delicias que no vivía ahí, sino que mandaba trabajadores. Cuando le expliqué que era nieta del dueño anterior, me dio permiso sin muchas preguntas. Esas cosas todavía eran así en esa época, en esa región. Fui sola un martes de octubre. El desierto de Chihuahua en octubre tiene una luz diferente a la del verano, más baja, más dorada, con esa calidad de las tardes que parecen durar más de lo que duran. Manejé por camino de terracería casi 40 minutos. El rancho fue apareciendo poco a poco entre los médanos. El techo reparado, las paredes recién encaladas, o un tinaco nuevo que no había antes, pero la distribución era la misma. Y el cuarto del fondo seguía siendo el cuarto del fondo. Había un trabajador joven reparando una cerca cuando llegué. Le expliqué que tenía permiso del dueño. Asintió y siguió con su trabajo. Me dejó pasar sin preguntarme nada más. La casa olía diferente a como yo la recordaba. Ya no había ese olor de encierro y adobe húmedo del abuelo. Olía a comida reciente y a detergente y a vida cotidiana, pero la estructura era la misma. Y cuando llegué al pasillo del fondo y vi la puerta del cuarto, sentí en el pecho algo que ya conocía. No miedo exactamente, algo más parecido a lo que siente uno cuando está por abrir los resultados de algo que ya sabe que no son buenos. El cuarto del fondo. La puerta abría con solo empujarla. Entré. El baúl ya no estaba, claro. Lo habíamos quemado con las cartas adentro en el 71, pero el piso de tierra era el mismo, y ahí, en el centro del cuarto, cubierta apenas por una capa de polvo, estaba la losa. Me arrodillé junto a ella, la limpié con la mano, arenisca, del color de todo en Chihuahua, sin marca, sin señal, sin nada que dijera qué era ni por qué estaba ahí. Me pregunté cuántas personas habían entrado a ese cuarto en los 16 años desde que lo abrimos por primera vez. Los nuevos dueños, los trabajadores, si alguno había notado la losa, si alguno había sentido lo que yo estaba sintiendo ahora, esa calidad particular del silencio en ese cuarto, distinto al silencio del resto de la casa, como si el aire ahí dentro tuviera más peso, como si respirarlo costara un poco más de esfuerzo. Puse las dos manos sobre ella y lo que sentí es la parte que más me ha costado trabajo contar, no porque no lo recuerde, sino porque sé que suena a sugestión, porque sé que alguien puede decir que yo ya iba con la historia en la cabeza y que simplemente me la inventé en ese momento. Pero lo que sentí fue calor. No el calor de una piedra en un cuarto cerrado, calor vivo, calor de algo que respira. Y debajo de mis manos, muy leve, muy quieto, algo que pulsaba, como un latido, lentísimo, pero regular, como si abajo de esa losa hubiera algo que llevaba 33 años esperando con una paciencia que no es humana. Pensé en el abuelo Evaristo. En cuántas veces habría puesto él las manos sobre esa misma piedra, en si sentía lo mismo que yo, o si después de tanto tiempo ya no lo sentía,
como uno deja de escuchar el ruido de su propio refrigerador porque el cuerpo aprende a filtrarlo. Levanté las manos, me puse de pie, salí del cuarto sin mirar atrás. En el pasillo me crucé con el trabajador joven que había entrado a buscar algo. Me vio salir del cuarto del fondo y me miró de una manera que no supe descifrar del todo. No era sorpresa, era algo más parecido al reconocimiento, como si supiera exactamente de qué cuarto venía yo y qué había ahí adentro. Pero no dijo nada, siguió caminando. Y yo también subí al carro y manejé al pueblo sin parar. 40 minutos en silencio completo, sin prender el radio, porque en ese momento entendí de una manera que el cuerpo entiende antes que la mente lo que Próspero Aldama había descrito en sus cartas, ese silencio que pesa y que aprieta, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración y uno de pronto nota que lleva mucho tiempo contenida y que es ese el silencio que ha rodeado a ese rancho siempre, el mismo que llegó en la primavera del 54, el mismo que los obligó a irse a todos los que escribieron esas cartas, el mismo que el abuelo Evaristo aprendió a vivir con él año tras año hasta que el silencio y él eran la misma cosa. No volví al rancho, pero no dejé de pensar en él. En los años que siguieron tuve la costumbre de preguntar cada vez que alguien del pueblo mencionaba ese rumbo cómo estaba la propiedad, si había gente, si todo estaba tranquilo. Nadie nunca me dijo que todo estaba tranquilo. Me decían que estaba bien, que estaba normal, que los del rancho eran gente trabajadora, pero normal y tranquilo no son la misma cosa. Y yo aprendí a escuchar esa diferencia. El rancho cambió de dueño 2 veces más desde entonces. El segundo lo vendió en menos de 2 años. Alguien del pueblo me dijo que sus trabajadores no se quedaban, que llegaban y en semanas pedían ser mandados a otro rancho o renunciaban de plano sin dar razón, que los animales enfermaban seguido y sin causa aparente, que el lugar se sentía raro, de una manera que la gente no sabía explicar bien, solo que cuando uno llegaba al rancho había algo en el ambiente que hacía que el cuerpo quisiera darse la vuelta y caminar hacia afuera, que uno tenía que poner voluntad para quedarse, lo cual no es natural. Lo natural es quedarse sin pensarlo. Cuando uno tiene que convencerse de no irse, algo está mal. La tercera familia que compró el rancho lo tiene hasta hoy, hasta donde yo sé. No sé si viven ahí o si mandan trabajadores como los anteriores. No sé si alguno de ellos ha entrado al cuarto del fondo. No sé si alguien notó la losa, si alguien la levantó, si alguien puso cemento encima en alguna remodelación, pensando que era el piso viejo que había que tapar. No quiero saberlo, aunque hay noches en que me pregunto si debería, si hay alguien a quien debería decirle lo que sé. Una carta anónima en el buzón del nuevo dueño, un aviso sin firma, que hay un cuarto en esa casa, que hay una losa en ese cuarto, que debajo de esa losa hay algo que lleva décadas esperando que alguien cometa el error de moverla. Pero luego pienso en mi abuelo Evaristo cerrándole la puerta en la cara a Próspero Aldama, en mi mamá escuchando algo bajo la losa y decidiendo que ella no era su papá y que no tenía lo que él tenía. En las familias que se fueron de sus ranchos en la primavera del 54 y nunca volvieron, en el padre Abundio, que murió con la luz prendida en su cuarto, en Próspero Aldama, que murió con la luz prendida en su cuarto, y entiendo que hay cosas que no se avisan, que hay secretos que no se pasan, como se pasa una llave de mano en mano, que tienen que quedarse donde están o no terminan bien. Hay una pregunta que me ha rondado más que todas las demás, una que no le he podido hacer a nadie porque nadie tiene la respuesta. Si el abuelo Evaristo era el guardián de lo que está debajo y el abuelo murió, entonces, ¿quién quedó guardando? Si lo que está debajo necesitaba a alguien arriba para quedarse quieto y ya no hay nadie que sepa lo que hay que hacer, entonces, ¿qué está pasando ahora mismo debajo de esa losa? En ese rancho que ya no es de nuestra familia y cuyos dueños actuales no saben nada de nada. Esa es la pregunta que no me deja dormir, no lo que pasó, sino lo que está pasando ahora mismo mientras ustedes me escuchan. Mi abuelo Evaristo fue un hombre callado toda su vida. Llegó solo al desierto con una mula y unas herramientas. Construyó algo de la nada con sus manos y su terquedad.
Vivió 73 años sin quejarse de nada y sin explicarle a nadie lo que cargaba. Y se fue igual, sin instrucciones, sin nombres, sin nada más que una losa de piedra en el piso de un cuarto con llave y un baúl lleno de cartas de personas que habían visto algo en la oscuridad y habían sabido instintivamente a quién escribirle. Pienso mucho en eso, en que esas personas, Próspero Aldama, el padre Abundio, la mujer de la inicial R, Celestino Barraza, o sea, el comerciante Gregorio, el que escribió sin firma sobre el año del silencio, todos ellos le escribieron al abuelo Evaristo sin saber bien por qué, sin que nadie se los dijera, como si algo en ellos reconociera, sin que la razón tuviera nada que ver, que ese era el hombre que sabía, que ese era el hombre que entendía, que ese era el único al que tenía sentido buscar y que él nunca les respondió lo que querían escuchar, que los dejó con sus preguntas porque las preguntas eran más seguras que las respuestas, que los protegió a su manera, con su silencio. Hay personas así, que cargaron cosas que nosotros nunca vamos a entender del todo, que vivieron vidas enteras al lado de algo que hubiera destruido a cualquier otro y lo hicieron sin medallas, sin reconocimiento, sin siquiera la posibilidad de contárselo a alguien de frente. Porque algunas cargas no se comparten, se cargan solas o no se cargan, y quien las acepta lo sabe desde el principio, aunque nunca lo diga en voz alta. Y en ese silencio de toda una vida, hubo un amor muy grande, el amor de proteger, de interponer el propio cuerpo, la propia existencia, la propia paz, entre los que uno quiere y lo que sabe que hay del otro lado, de decidir todos los días, sin que nadie lo vea ni lo sepa, quedarse en el lugar donde hace falta estar, de no irse nunca más de 3 días, de engrasar el candado para que no se oxide, de guardar las cartas para que alguien algún día entienda. El abuelo Evaristo murió en invierno, en su cama, en su rancho, como él había querido. Los perros se quejaron toda la noche con ese sonido bajo y continuo que tiene el miedo de los animales. Y a las 4 de la mañana callaron de golpe, y a las 4:15 el abuelo ya no respiraba. Yo siempre he creído que esa noche pasaron 2 cosas al mismo tiempo. El abuelo se fue, y lo que él había cuidado debajo de esa losa, con paciencia de piedra y silencio de desierto, entendió que ya no había nadie vigilando. Nunca supe si volvió a intentar salir. Nunca quise saberlo, pero hay algo que sí sé, que si alguna madrugada, desde donde estén, desde su rancho, o desde su ciudad, o desde su cuarto, el silencio de afuera cambia de pronto, si los animales se quedan quietos, sin razón, si algo en el aire se siente como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración desde hace mucho tiempo, acuérdense de esta historia, acuérdense del abuelo Evaristo. Acuérdense de Próspero Aldama durmiendo con la luz prendida hasta el último día de su vida y no vayan a ver qué hay debajo. Si creciste escuchando historias como esta alrededor de la mesa, sabes que hay algo en ellas que ningún libro puede enseñar. Sabes que los viejos que callaban no callaban por descuido, sino porque algunas cosas pesaban demasiado para repartirlas. Suscríbete para que estas historias nunca se pierdan. Y si esta historia te llegó al corazón, tenemos otra que te va a quitar el sueño. Solo tienes que hacer clic en la pantalla.